para que nos podamos... Me salió de muy de vieja, ¿no? Eso es todo, ahora No, los chicos está que no bien. hacen la prueba. Bueno, no, bueno. La idea es que nos podamos ver un poquito las caras unos días antes de ese gran encuentro que vamos a tener en Devoto, Córdoba, y que también aquellos y aquellas que se están sumando, nuevos, que ya vienen de una caminada larga, pero que por ahí no han estado en contacto con el movimiento, conozcan un poco de qué se trata, podamos hacer como esta historización y ponernos a tono y a encontrarnos en la previa para cuando nos encontremos presencialmente el abrazo sea mucho mayor. Y nosotros y nosotras, en los encuentros de cultura comunitaria siempre arrancamos como con un agradecimiento, le decimos ceremoniar, o bueno, como cada uno lo crea, pertinente, pero sí ponernos a disposición de todo, del universo, de la Pachamama, de Dios, de lo que ustedes crean, todo eso que se conspire a nuestro favor para que este encuentro sea maravilloso, para que podamos escucharnos y para que podamos tener una bella asamblea en Devoto que traiga luz a este hermoso movimiento que ya viene caminando, pero que necesita ya tener una estructura, empezarse a pensar de otra forma. Entonces, es muy importante y agradecemos la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Ahora Roxana les va a contar, bueno, yo no me presenté, soy Emilia de la iglesia, de la cooperativa La Comunitaria, y Roxana Miraglino les va a contar un poco cómo va a ser la dinámica de este encuentro que vamos a tener hoy, que como les dije es la previa a el encuentro de Devoto Córdoba. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se llega a ver? Sí. Sí, bueno. Bueno, básicamente yo sigo admitiendo compañeras y compañeros, eso está buenísimo. Un poco con lo que inició Emi es un poco la apertura. Esto sería como el programa del día de hoy, o el cronograma, o los puntos más importantes. Algo que nos parecía relevante es el tema de rescatar nuestra historia, esta memoria que tenemos, algunos conceptos e hitos de la conformación del movimiento de la CBC. Fíjense que en el final hay como ciertos tiempos, esto es para que realmente podamos cumplir las 2 horas que están pautadas. Y después un poco nos vamos a dividir en salas, en el momento 3, en donde vamos a estar compartiendo el diagnóstico, que yo ahora les voy a contar cómo va a estar dividido. Compartir el diagnóstico por regiones, más que nada, es esto, el termómetro del estado que estamos, hacia qué cuestiones empezamos a ver relevantes, y las vamos a estar compartiendo en ese grupo. Y también, si queda tiempo, porque son solo 30 minutos por cada subgrupo, compartir algunos ejes o temáticas de interés. Hasta ahí llegaríamos. Después en plenario tenemos 5 minutos por región, para poder compartir lo que pasó en cada subgrupo, lo que a veces nosotros les decimos que si quieren puede ser una lectura, puede ser un esquema, puede ser un dibujo, puede ser alguna cuestión que ustedes consideren relevante de compartir, la pueden subir en una foto, y ya, o puede alguno de los compañeros tomar la palabra y hablar por el grupo. Y bueno, y después el cierre, ¿no? Vamos a cerrar como iniciamos. La división de grupos, lo digo todo ahora para no interrumpir después, va a ser el NOA y el NEA, van a ser el grupo 1 o subgrupo 1, Cuyo y Patagonia 2, 3 Centro y 4 Buenos Aires. Si vemos que hay pocos en alguno de los grupos, uniremos. Esa es la idea de hoy. Ahí estamos.
le damos la Más que palabra. nada, ¿para qué? Para que lleguemos a Devoto como con una foto de cómo estamos por nuestras regiones. Capaz que vamos a estar divididos con compañeros y compañeras que no nos conocemos, y que va a ser la primera vez que vamos a charlar, o quizás nos conocemos hace un montón y vamos a profundizar en la charla, en el cómo estamos y cómo estamos en nuestra zona o en nuestra región ahora. Entonces esa primera idea es territorial, y lo de ejes o temáticas de interés, como decía Rosario, bueno, por ahí coinciden con alguna temática, con algún eje de interés, y eso la idea es que por ejemplo, si trabajan infancias, si trabajan desde el arte y la transformación, si trabajan desde la economía social, ¿no? Diferentes ejes o temáticas de interés, ahí la idea es que lo charlemos. Pero bueno, le vamos a dar el paso entonces ahora y el pase de gol a Andrea Hanna, que van a arrancar con la historia del movimiento, no sé ahí cómo se organizaron. Sí, acá somos un grupito que intentamos armar una línea de tiempo que por supuesto es, seguramente faltarán algunos datos que pueden ser más o menos importantes. Intentamos destacar los que nos parecían más relevantes en esta caminata, que empezó hace ya un tiempito. Les voy a compartir. Ahí vamos desde el principio, porque estaba mal ubicado. Con algunos pequeños conceptos que entendemos importantes en este camino de la cultura de vida comunitaria, que nos nuclea a todos y a todas, y que esperamos que cada vez seamos más. Y para iniciar un poco este recorrido en lo que hace a la línea de tiempo, le vamos a dar la palabra a Ricardo, que tiene mucho de esa primera historia. Así que, Ricardo, te escuchamos. Está. Tiene que estar ese cartel, porque si no, no le veo las caras. Disculpame, Andrea. Porque si no, no veo a nadie. Quería ver si se podía. Tiene que estar eso del cartel, sí. Y sí, para que se vean, bueno, pero a vos te están viendo todos, Ricardo. Me están viendo, sí, no, el tema es que yo no los veo. Bueno, no, está bien. Bueno, sí, a mí me han designado esto de la memoria, más que por memorioso, por viejo, pero bueno. Yo quería un poco remitirme bastante para atrás, ¿no? Porque si no, una vez se pierde de vista cómo se van gestando las cosas, cómo se van generando, cómo se va sumando. Si no, pareciera que a veces son las cosas nacen por generación espontánea, o porque a alguien se le ocurrió, o hubo un grupo de iluminados que se le ocurre hacer una construcción. Y ahí son sumatorias de energías, de tiempos, de mucha gente que ha aportado para este tema que ahora podemos realmente sintetizar en esto que llamamos cultura viva comunitaria. Yo un poco me quería remitir a los años 70, aunque le parezca lejanísimo, sí, hace 50 años, yo participé de una agrupación que se llamó Centro de Cultura Nacional José Podestá, donde realmente elaboramos documentos donde conceptualizábamos el tema de a qué nos estábamos refiriendo cuando hablábamos de cultura. Porque estamos muy atravesados por una cultura dominante que casi, cuando hablamos de cultura, pareciera que hablamos de las bellas artes, hasta tal punto que todavía seguimos, 50 años después, seguimos hablando de trabajadores de la cultura, como si hubiese o hablamos de los derechos a la cultura, como si hubiese alguna comunidad humana que naciera, se desarrollara en un marco cultural. Cuando hablamos que hace falta un derecho a la cultura, uno se pregunta, ¿a qué cultura? ¿De qué derecho estamos hablando?
si no visualizamos que la cultura es mucho más amplio de esto que plantea la cultura dominante, que es el tema a veces de las artes o de ciertas personas que se dedican a cierta actividad. También cuestionamos el término artista. ¿Cuándo nace ese término y por qué nace? Yo digo esto porque creo que es un eje fundamental para todos los que estamos construyendo, ¿no? Es decir, sobre qué eje hablamos de cultura comunitaria. Cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? Por suerte, en estos momentos la cultura viva comunitaria no solo están las artes, sino forma de educación, forma de generar nuestros alimentos. Ya se ha ampliado, creo, género. Creo que ahora se está entendiendo en el hacer de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura, ¿no? Porque es muy importante, creo, tener este eje, porque los poderes, por no decir los imperios, tienen tan claro que la dominación es cultural. Cuando no se consigue la dominación por el lado de la cultura, ahí hay más armas, ¿no? Pero sí, tiene clarito que si te hacen soñar como ellos quieren o pensarte comunitariamente como ellos quieren, están ganando la batalla. Y creo que el eje de nosotros, de la cultura comunitaria, es justamente visualizar continuamente, hagamos lo que hagamos, desde qué marco lo estamos haciendo, desde qué anclaje comunitario, de cómo a veces estamos atravesados. Yo a veces me digo a mí mismo y a mis compañeros, desmalezarnos continuamente, porque a veces creyendo que estamos haciendo una construcción, estamos haciendo una capa más de colonización, diríamos, colonización cultural. Es simplemente, no estoy diciendo que sea así, sino son alertas que uno tiene que tener continuamente. Bueno, vino el proceso de los 76, que les voy a contar, que todo esto se desarmó con compañeros. Ricardo, te molesto un segundo. Compañeros, silencien los micrófonos. Creo que es Fanny que tiene el micrófono abierto y se escucha un ruido muy raro. Y bueno, cuando vuelve la democracia, apareció una necesidad tremenda de encontrarnos. Y acá, del cual también participé, nació todo un gran movimiento de teatro de calle, teatro callejero. Éramos muchos los grupos, miles de personas que participaban de estos encuentros, porque volvíamos a mirarnos a los ojos, volvíamos a encontrarnos en el espacio público. Y aquí nació algo que fue el Motepo, ¿no? El movimiento de teatro popular. O sea, ¿qué significa haber nacido en Motepo? Más allá de la sigla y más allá del hecho, es decir, no solo había necesidad de encontrarnos lo que hacíamos, sino una necesidad de no estar individualmente haciendo eso, sino juntarnos con otros que estaban haciendo lo mismo y conceptualizar sobre lo que estábamos haciendo y qué significaba esto de hacer un espectáculo, compartir un espectáculo con la comunidad al aire libre. Y bueno, este Motepo no solo fue en la Argentina, sino que también nos relacionamos con varios grupos de Latinoamérica. Luego esto dio un paso más, porque también las cosas a veces van desapareciendo, pero van quedando esencias, ¿no? Porque también de esos 20 y pico grupos de teatro de calle que había en la Ciudad de Buenos Aires, a veces quedó uno que se dedica a la calle y otro que nos pasamos a teatro comunitario, pero el germen siguió funcionando, esta esencia siguió funcionando, y no casualmente ya mucho más cercano, junto con Culebrón Timbal, con Crear Vale la Pena y Catalina Sur y el Circuito Cultural Barraca, donde yo pertenezco, armamos lo que se llamó la Red de Arte y Transformación Social. Y ahí estuvo hecho una esencia, hablando de esencia, ¿no? Que a través de una fundación, Avino, una fundación suiza, que nos permitió viajar por Latinoamérica y conocernos, ir a los grupos, estar varios días con ellos, participar, compartir trabajos. Nace esto que se llamó, bueno, que creo el documento fundacional lo firmamos en Chile en el año 2005. Y acá aparece también otra esencia de una corriente afectiva que se armó en toda Latinoamérica. Una corriente afectiva producto también de gobiernos que había en ese momento en Latinoamérica, que los pueblos
latinoamericana empezamos a reconocernos como parte de un todo. Y esto, aunque parezca mentira ahora, antes parecía que, bueno, nos mirábamos de reojo unos a otros. Y yo siempre digo, me acuerdo cuando fuimos a Medellín, que también fue Eduardo, fuimos varios de los grupos, y que estuvimos casi un mes en Medellín. Yo me acuerdo que dando una charla dije, el único momento que me sentí extranjero fue los 10 minutos que estuve en la aduana. Después pasé la aduana y me sentía nuevamente entre hermanos. Bueno, que esa corriente afectiva no solo nació y se engordó, sino que yo siempre digo, estemos atentos a eso, cuidémosla como un tesoro, porque a veces cambian los gobiernos y a veces se tensan supuestamente a niveles naciones, pero no tensemos a nivel pueblo, no tensemos a nivel comunidad, porque somos toda una unidad, desde México hasta el sur de Argentina. Bueno, por eso digo, creo que la esencia de eso, de la Red Nacional, de la Red, digo, de Arte y Transformación Social, fue comprobar el afecto que había en toda Latinoamérica, la solidaridad entre todos nosotros, y a partir de la solidaridad, el afecto, se creó un marco de confianza, que podíamos compartirnos no solo los trabajos, sino ayudarnos unos a otros. Y bueno, después todo esto se fue transformando en lo que ahora es la cultura viva comunitaria, ¿no? Que ya tiene una cosa mucho más gorda. Pero también recuerdo cuando fuimos, creo como Red de Arte y Transformación Social, al Foro Internacional de Porto Alegre, que ahí planteamos algo que fue también, creo, bastante fundacional, ¿no? Donde el lema del foro era "Otro mundo es posible", y nosotros planteamos que eso no era posible si no éramos capaces de imaginarlo. Si como comunidad no podíamos imaginarnos ese mundo siempre lo van a estar imaginando los poderosos, y siempre nosotros íbamos a estar en resistencia contra ese mundo imaginado por los poderosos. Y ahí apareció otro concepto de decir, bueno, la esencialidad, todo ser humano es esencialmente creativo, haga lo que haga, no para las artes únicamente, para la vida como ciudadano, y potenciar esa esencialidad creativa en cada ser humano es potenciar la esencialidad creativa de la comunidad. Y fíjense que esto marca una línea en todo nuestro accionar, en el caso nuestro del teatro comunitario, pero creo que se está dando en todo lo que se construye desde la cultura comunitaria, ¿no? La comunidad imaginándose de otra manera. Que acá también aparece el concepto del buen vivir, pero también ese buen vivir hay que construirlo día a día. Y este buen vivir tiene que estar basado en la confianza, en la solidaridad, en la colaboración, en negarnos a pautas que nos imponen los poderes, ¿no? Construir por otro lado, que es lo que estamos haciendo cada uno, creo, desde nuestro territorio. Bueno, poco quiero decir, o sea, lo que yo quería plantear es, más allá de fechas y cosas que hemos hecho tanto, cuando uno lo ve, dice, uy, cuánto se hizo, es decir, cómo mantener esta esencia, ¿no? Esta esencia de esta cultura como todo lo que hace un pueblo, como un pueblo se sueña, como un pueblo construye, como un pueblo lucha, como un pueblo se educa, pare, produce sus alimentos, bueno, todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero no perder de vista eso, y sobre todo no perder de vista la confianza entre nosotros, la solidaridad entre nosotros, porque es la única forma de crecer, y no perder el afecto con todos nosotros, con todos los hermanos y hermanas latinoamericanas. Pase lo que pase, esta corriente afectiva la tenemos que mantener como un hecho, digo, esencial de la cultura viva comunitaria. Bueno, yo por mi lado, nada más, y gracias por darme este momentito para contar esta esencia. Nada más y nada menos, Ricardo. Bueno, Eduardo, ¿querés continuar un poquito este camino? Bueno, sí, nos ponemos de pie, que habló Ricardo, claro que sí. No, en serio. sí, me parece que
Bueno, primero que nada, ahora que somos algunos más, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro, a esta preasamblea. Y bueno, contarle ahí que estamos trabajando duro todos los días para que la asamblea y el festival sean un punto de crecimiento importante para todo el movimiento. La idea un poco de esta reunión es también compartir miradas sobre la historia del concepto de la cultura viva comunitaria, pero en la idea más bien de poder transmitirles que la historia del movimiento de cultura comunitaria también recién comienza, ¿no? No es que hay que subordinarse a un algo cerrado, sino justamente que como estamos en un momento de parto, cuantos más y más compañeras y compañeros seamos en ese camino, mejor, porque hay realmente una etapa distinta y hay la necesidad de crecer federalmente en todo el país, y hay la necesidad también de protagonizar el debate sobre el modelo de desarrollo en la Argentina. Yo le estaba escuchando a Ricardo y bueno, que como siempre tiene una sabiduría para ir un poco al núcleo de lo que es la cultura comunitaria. Pero él decía, bueno, me voy a ir muy lejos, pero yo pensaba, miren, yo tengo acá son las conclusiones del primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria que se hizo en el 2013, latinoamericano, en La Paz, en Bolivia, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho de esa declaración, que dice, la caravana hacia nuestras culturas vivas comunitarias no ha comenzado ayer, sino hace 500 años, en el momento mismo en que sufrimos la agresión de los ejércitos imperiales más sanguinarios de la historia, nuestras culturas vivas comunitarias recomenzaron un camino hacia la semilla, hacia nosotros y nosotras mismas, hacia una práctica cultural colectiva basada en la amistad, la paz, la solidaridad y la cooperación, ya no como acciones de resistencia, sino con la perspectiva de la construcción de una nueva sociabilidad, no como algo del pasado, sino como algo del futuro, ¿no? Y yo en ese ir para atrás pensaba que nuestros pueblos originarios, en todas sus prácticas simbólicas y religiosas y culturales, también son nuestro origen de la cultura viva comunitaria. Son, ¿no? Son ese caudal de la cultura entendida como lo colectivo y en la relación con lo natural y con la madre tierra. Pero también pienso las culturas de las colectividades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Teatro Catalina Sur o ahí en La Boca, las asociaciones mutuales de colectividades de inmigrantes que han venido. Las culturas de las colectividades también son cultura comunitaria. Toda esa corriente de creación de fiestas populares en nuestro país, por ejemplo, desde el candombe hasta la murga, hasta las grandes peñas barriales y de los pueblos, las peñas folclóricas, eso también es construcción de cultura comunitaria. Y después pienso que también esas formas de la cultura popular que tenían que ver con nuestro arte y nuestra identidad, estoy hablando, qué sé yo, del cine de Homero Manzi, qué sé yo, eso, o las leyendas, o el mismo Martín Fierro, son formas que se vendían en los almacenes de pueblo. Esas eran formas también en algún sentido de cultura comunitaria. Y agregaría, por ejemplo, las formas culturales que tomó la lucha social en Latinoamérica. Por ejemplo, los murales de Antonio Siqueiros en México, o los pasacalles en Perú, todas
o en Brasil, toda la manifestación de la cultura de la afroidentitaria, creo que también son parte de la cultura viva comunitaria. El salto cuántico se da cuando creo que todas esas prácticas culturales nos empezamos a autopercibir como actores de transformación política autoconsciente. Es decir, creo que eso es lo que está pasando en los últimos 50, 60 años, y es que las organizaciones culturales nos estamos viendo como la posibilidad de ser un actor consciente en la transformación política de nuestros países. Y ese es el mejor aporte que hizo el movimiento de cultura viva comunitaria. Poder intentar congregar todas esas lenguajes en una perspectiva de transformación. En la línea de tiempo, yo el otro día, no sé, compartí algo ahí en el encuentro de los puntos de cultura. Para mí lo que encendió la llamarada en los últimos años fue el acto de un pequeño gigante que tuvo nuestra cultura viva comunitaria latinoamericana, que fue Iván Nogales, ¿no? Él en el año 2012, creo que fue, o el 2011, se largó a hacer una caravana que iba de Copacabana, Bolivia, a Copacabana, Brasil, en ocasión de la cumbre Río +20. Y eso empalmó con la Semana de la Cultura Viva Comunitaria que veníamos peleando. Bueno, ese hecho desató la posibilidad de que hiciéramos el Congreso en Bolivia, y ya desde el 2013 en adelante estamos viviendo en otro escenario, ¿no?, de movilización. Así que yo, un poco, si tuviera que hacer un recorrido, me parece que ese fue el salto cuántico del que podemos estar orgullosas y orgullosos, ¿no? Porque bueno, después en lo de antes y qué sé yo, hubo un montón de hechos, pero a veces se necesita ese soplido sobre la brasa que hace que se encienda la llama. Y esa marcha de Copacabana a Copacabana, de Iván Nogales, Bolivia, Brasil, por el cauce del Amazonas, eso nos abrió a todos un horizonte distinto. Y ahí empezó otro capítulo. Después, 2 años después, fue El Salvador, 4 años después fue Ecuador, 6 años después fue Argentina. Pero creo que eso es lo que nos cambió y que lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Que es cómo encontramos una forma organizativa para que la cultura viva comunitaria asuma un lugar protagónico en la... Bueno. Yo la saco la manguera, porque el perro me la caga. Buenos Aires, Roma... Silenciemos los micrófonos. No sé quién está ahí en Buenos Aires, Roma, creo que es. Silenciar el micrófono. Así que bueno, yo diría eso, ¿no? Estamos siendo muy prolijos en la secuencia histórica, pero creo que un poco desde mi perspectiva esos son los hechos fundamentales que nos transformaron, ¿no? Y que nos trajeron hasta acá. Totalmente. La secuencia histórica es solamente a los efectos de demostrar y recordar también que, digamos, el camino recorrido y las cosas que se fueron haciendo. A veces nos pasa que nosotros mismos en nuestra vida personal se nos escapan algunos momentos que hacen a nuestra construcción. Entonces esta construcción que va teniendo saltos cualitativos en lo que hace a lo temporal, va sumando todos los granitos de arena. Y entonces, como decía Eduardo, llegamos al 2013 con el primer Congreso Latinoamericano. Silvita, ¿nos querés contar algunas cosas? Yo quería pedir... Dale.
Quería pedir un aplauso para Andrea, que se armó todo este PowerPoint infernal, hizo arqueología, No. abrió todos los baúles. Ahí, bueno, nada. Sí, a mí personalmente me parece que la memoria es muy importante para poder seguir mirando hacia adelante. Y entonces, con mucho gusto este trabajo y los aportes de todos los compañeros y compañeras que lo hicieron posible. Así que no sé, Silvita, si andas por ahí, o te fuiste. Sí, no, estoy atentísima. Dale. Bueno, gracias, Eduardo. Qué bonito, mientras hablabas, y Ricardo, es como que se te abren puertas de memorias, de recuerdos, ¿no? Que han pasado. Y me pasa como Eduardo, ¿no? O sea, ¿quiénes motorizaban de alguna manera esto? Y justo tengo acá conmigo el libro de Iván, ¿no? De Descolonización del Cuerpo, y es como, lo tengo acá siempre, ¿no? Y hay una frase que él habla, se las voy a leer antes de contar un poquito brevemente de lo que me toca hablar a mí. Él habla de los sueños. Me parece que nosotros eso somos como creadores de sueños colectivos y nos subimos a ese barco del sueño que él le llama la Hayu, el Hayaya. Es ese saludo, ¿no? Que fuimos descubriendo en el camino. Entonces él habla de que el cuerpo no es solo una masa biológica. Ya nuestros ancestros sabían que la Hayu tiene peso. Los sueños o nuestros deseos no son solo emanaciones que se evaporan. Son los viajes de nuestros cuerpos por otras dimensiones. Somos más que solo anatomía, somos más que solo pura realidad. El cuerpo también sueña como lo que soñamos. Dice, nos negamos a ser dioses y proyectamos en estos seres divinos la capacidad de soñarnos para que existiéramos. Pero esto, soñar, es un acto divino. Por esto somos dioses, por eso que tenemos la capacidad de soñar. Entonces él decía, todas las especies deben soñar, seguro, ¿no? Pero fuimos los privilegiados, encomendados con la misión de cumplir un rol asignado. La naturaleza como un todo, conjunto de especies, todo cuanto nos rodea, nos ha delegado la transformación desde el sueño. Y entonces, quedándome con esto, yo digo, bueno, ¿cómo uno, o sea, yo me pongo en el lugar del que recién entra a este espacio, ¿no? Y se pregunta qué es cultura viva comunitaria, y un poco es como decía Ricardo, esta corriente afectiva, y lo que proponía Eduardo y todos estos locos como Iván, como Celio, como Jorge Blandón, como tantas organizaciones que se han ido como renovando y activando otras, son esa invitación a soñar. Esos sueños colectivos, esos cuerpos sin fronteras, eso que uno siente que cuando entra en otro territorio para ser abrazado y aprender de ese territorio, es sentir que esa frontera no existió, con toda la burocracia que nosotros sabemos que hay. Entonces, para mí, la experiencia de Bolivia, yo me encuentro con Cultura Viva Comunitaria, nos encontramos como organización, yo soy Silvia Bove, integro el colectivo Chacras para Todos, que es un teatro comunitario de Mendoza, que integra una red, que es la Red Nacional de Teatro Comunitario Argentina, y a su vez se hermana con otras redes. Entonces para nosotros ya es algo maravilloso, este sueño, gran sueño colectivo, desde lo chiquito a lo grande. Entonces, en eso fluir nos encontramos con Cultura Viva, y sin darnos cuenta, con algunas compañeras, nos fuimos para Bolivia, sin saber qué era Cultura Viva, y paramos en Trono, en el espacio de Teatro Trono de nuestro compañero Iván y sus secuaces, que ya cumplen 30 y pico de años, creo 35, corríjame, y ahí es como que se gestó este sueño en Bolivia, que me parece hermoso, y que también quería como contar una frasecita que dice que en el 2013, en La Paz, donde surge el primer programa de cultura viva comunitaria, eso es otra, dice, en 2013, en la ciudad de La Paz, dice, fue tomada poéticamente por asalto.
por más de 1.500 activistas artísticos culturales provenientes de América Latina para la paz. Sin lugar a dudas, ese fue un acontecimiento para el sector cultural inusual. Entonces, él dice que, Iván decía que era tomar el mundo por asalto, ¿no? Como un asalto poético. Dice, saludando a los muertos en ese proceso, a las memorias que confluyen en un solo río, en la reunificación de los cuerpos desmembrados. Dice, eso fue el Congreso, un rito de reunificar el continente en un cuerpo que se reencuentra. Entonces, en lo personal y desde lo colectivo, yo sentí que ese primer Congreso fue esa reunificación de ese solo cuerpo que somos las organizaciones latinoamericanas. Y desde esa casa de trono que estaba en el alto, en una ciudad que sobrevivió a sus propias tempestades tan difícil, empezamos a caminar lo que fue ese congreso, ese sueño colectivo que para la época el lugar más indicado era Brasil, por donde nacieron los puntos de cultura y donde emanaban un montón de señales comunitarias, pero sin embargo el universo confluyó para que fuera Bolivia y me parece que para mí, desde esta organización a la cual representó este congreso, el espacio de la ritualidad y de la emisión de señales y de reflexionarnos desde adentro y desde afuera. Fue un espacio de invitación para toda Latinoamérica, donde participaron muchos representantes de Latinoamérica, de organizaciones comunitarias, también vinieron de distintos gobiernos, o sea, abrazamos un espacio común, había una energía de construcción latinoamericana, desde la UNASUR, desde el Mercosur, y empezamos a copiar esta caravana que Iván y sus secuaces decidieron hacer, y viajamos en caravana, y fue muy difícil, ahí Eduardo fue con el culebrón, y fue muy difícil llegar, de hecho Eduardo llegó unos días más tarde, con muchas dificultades, había paros en el camino, cortes de ruta, y mientras tanto los que estábamos ahí, viviendo ese ritual y ese camino procesional que fue cada una de las instancias que fue ese Congreso de Bolivia, y escuchar las experiencias por primera vez de lo que pasaba en Latinoamérica a nivel cultural, de las carencias y del exceso de cosas bellas, lo vivimos en Bolivia. Así que un poco como para no hacerlo muy extenso y apuntando, como decía Andrea, yo pienso a ver qué produjo cada congreso, ¿no? Y me parece que Bolivia fue como la plantada de semilla que dicen los compañeros, para que surgieran ciertas construcciones que son las que venimos haciendo hasta ahora, como por ejemplo los círculos de visión, que nosotros ahora le llamamos los círculos de la palabra, que son estos encuentros poéticos de reflexión sobre diversos temas que nos atraviesan y que son parte estructural de nuestro buen vivir. Las ausencias legislativas. ¿Qué pasa con las ausencias legislativas a nivel cultural en toda Latinoamérica? La necesidad de que los presupuestos nacionales viren hacia la cultura y hacia la cultura viva comunitaria. Entonces, no es solo decir desde un documento desde la UNESCO qué es la cultura y por qué es importante darle valor a la cultura, sino darle entidad y corporalidad y darle carnadura. Entonces, desde lo colectivo, desde estos 17 países que conformamos este movimiento, a la cual somos parte y muchas redes, sentimos la necesidad de ponerle nombre. Sí, el 0,1 de los presupuestos nacionales a la cultura y el 0,01 de los presupuestos nacionales a la cultura viva comunitaria. ¿Y cuándo lo vamos a pedir? Una y otra vez. Una y otra vez. En algunos países sí logró sembrarse y produjo buenos resultados. Han salido normativas, por ejemplo, de hecho en Bolivia surgió la ley autonómica y había un apoyo de programas de cultura en el municipio de La Paz. En Brasil en 2014 salió la ley de cultura viva, que hace poquito tuvimos la participación de Yandira acá para la celebración de puntos, y Yandira también estuvo en Bolivia
contándonos que rápidamente al otro año estuvo la ley de cultura viva. O sea, ¿qué decimos con esto? Que esto de nutrirnos entre nosotros, de alguna manera también visibiliza las ausencias, estos vacíos legislativos que son parte también del valor de la cultura y de las culturas en cada uno de los territorios. Así que para mí Bolivia fue eso, fue el empuje para mirarnos a nosotros mismos y en relación con otros. Y a partir de ahí empezamos a pensar que los siguientes congresos debían caminar en ese proceso, en estas carencias, en estas virtudes, en esta desborde de lo que tenemos, y en valorar a la cultura como un derecho, ¿no? Bueno, así que no sé si me extendí demasiado o si me falta sumar algo más en relación a Bolivia. Sigamos con los congresos, Silvita. La verdad que la información es riquísima, es hermoso, pero viste que el tiempo se nos vuela. Tratemos de avanzar un poquito, no queda mucho de los congresos, porque acá me están por la cucaracha apuntando. Dale, seguí Silvita con El Salvador y con Ecuador. Brevemente, después pasamos al Salvador, al 2015. Bueno, brevemente en Bolivia hubieron entre 1.500 y 1.700 participantes, 35 representantes de organizaciones gubernamentales. Bueno, la verdad es que fue una euforia de documentos y de riqueza. Y El Salvador, que se hizo en el 2015, y que fue muy difícil poder también llegar a él desde el Cono Sur, desde América, así que no se pudo desde el sur tener una participación muy voluminosa como nos pasó en Bolivia, pero sin embargo, todo lo que fue Mesoamérica, el Caribe, pudo tener una emisión de señales muy linda y muy necesaria en torno a las dificultades en cuanto a sus territorios. El Salvador yo le llamaba el Congreso de la Revolución. Era un país como una aventura llegar ahí y encontrarnos con organizaciones maravillosamente que nos atendieron con un cariño desmesurado, con un cuidado infinito, desde su comida, desde su ritualidad. Nos abrió las puertas en la Universidad también de El Salvador. Se armó un consejo muy lindo que se trataron documentos. Ahí se pudieron dialogar los distintos parlamentarios y seguir aportando. Sirvió para El Salvador para generar políticas públicas. Se creó el programa Puntos de Cultura en El Salvador. De alguna manera el gobierno de ese momento acompañó plenamente al Congreso. Pudimos entrar a sus territorios que durante años fueron dañados de alguna manera por la violencia de las maras o de organizaciones paramilitares que de alguna manera generan miedo a la gente. Entonces, al entrar con los espacios culturales del territorio, el territorio revivió desde la cultura y desde el acercamiento de nosotros hacia ellos, y nos mostraron, no sé, desde sus cantos, desde su comida, desde su baile, y fue la verdad que un encuentro de alto agradecimiento mutuo entre la comunidad, entre las 5 o 6 territorios que pudimos visitar, y el encuentro nuclear que se dio los primeros días. Así que El Salvador de alguna manera sirvió para continuar este camino hacia el siguiente congreso, que fue Ecuador. Y también recomendarles que El Salvador hizo un documento que recopila mucho material de todos los congresos y documentos. Yo creo que debe estar en un drive o en internet. Tendríamos que preguntar a ver si está, que se llama Cultura Viva Comunitaria, Convivencia para el Bien Común. Es un documento que de alguna manera hay un recorrido histórico donde también salen aportes de todo ese recorrido que planteaba Ricardo y Eduardo. Gracias, perdón si me extendí.
Bueno, voy a simplemente dar titulares porque estamos recontrapasados del tiempo. En el 2017 se hace el Congreso en Ecuador con el lema del ser comunitario, y luego llegamos a Argentina, que hacemos aquí en Argentina el 4º Congreso Latinoamericano. El lema fue Territorios para el Buen Vivir, y aquí se retomó aquella caravana, aquella idea de la caravana de Copacabana, que contaba Eduardo, y se hizo una caravana que tuvo cuatro sedes, con un recorrido enorme. Fue realmente una empresa titánica, un sueño alcanzado, con muchísimo trabajo, y por el cual estamos todos muy felices, y también acá reunidos y siguiendo codo a codo. En ese congreso, en general los congresos, a cada congreso elegía la sede del congreso siguiente. En el caso de Argentina, lo que se decidió, algo que entendemos muy importante en esta construcción de latinoamericana, de cultura de vida comunitaria, fue que se eligieron las 2 sedes de los próximos congresos. Y se decidió también que el país que había sido sede en el congreso anterior, y el país que estuviera digamos, elegido para el congreso siguiente al que se hiciera, estuvieran trabajando en conjunto. En el caso en Argentina se eligió como sede del 5º Congreso a Perú, y del 6º Congreso a México. De manera tal que Argentina está trabajando con Perú en este puente al 5º Congreso Latinoamericano. Y en esta coordinación, en realidad, dada la pandemia, lo que se armó fue lo que se dio a llamar un equipo de acompañamiento continental del movimiento latinoamericano, en donde participamos más países, y estuvimos trabajando mucho durante todo el 2020 y el 2021, y una de las tareas interesantes que se dieron fue el tema de retomar los conversatorios, realizar conversatorios permanentes de cultura viva comunitaria, tomando los círculos de la palabra. Y entonces se realizaron encuentros de estos círculos de la palabra de manera virtual, que fueron coordinados por compañeros y compañeras de estos 3 países, Argentina, Perú y Brasil, y que tuvieron muy buenos resultados. La idea es que congreso a congreso se vayan nutriendo cada vez más, y se vayan se vaya avanzando en este caminar en cada una de las temáticas. Aquí dejamos los 10 círculos de la palabra que participaron de estos conversatorios permanentes, porque la idea es que vayan a continuar, y nos despedimos con una frase de las tantas maravillosas que tiene Eduardo Galeano, para darle paso a vos, Rosana, dirás cómo seguimos ahora, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, y perdón si nos extendimos más de la cuenta. Por ahí eso, te iba a pedir dejar de compartir pantalla. Precioso todo lo que compartimos. No sé si Emi estás por ahí, yo como ya estoy marcando a todos los compañeros por Acá zona. estamos. Acá La estamos. verdad que muy emocionada de ir escuchando a compañeros tan amigos, ¿no? De este círculo de afecto que decía Ricardo, y que se fue trasladando, y los que nos fuimos sumando más en el camino, más tarde, digamos, nos fuimos sumando en ese círculo de afecto, en ese camino de afecto. Y por eso en ese camino de afecto le damos la bienvenida a todas y a todos los compañeros de las distintas regiones, que quizás hoy es su primera vez que nos vemos la cara. Por suerte nos vamos a abrazar en Córdoba, así con barbijo, como podamos, pero nos vamos a abrazar, eso seguro.
Y bueno, me parece como re importante esto de mantener la memoria, y seguramente en otros lugares, o sea, cuando nosotros hablamos de cultura viva comunitaria, es el camino que se fue haciendo, como contaba muy bien Ricardo, Eduardo, Silvia, Andrea, pero que también nos excede a nosotros mismos, porque hay un montón de gente que hace cultura viva comunitaria, aunque no la nombre de esa manera. Y eso me parece que es recontra importante también mencionarlo, y que no nacemos de un repollo, y que tampoco inventamos la pólvora, que estamos acá intentando construir un buen vivir y construir mejores comunidades, ¿no? Porque las que tenemos vemos que están atravesadas por la competencia, por la lógica de individualismo, y por muchas cosas que bueno, nos moviliza para no quedarnos ahí quietos con esa realidad, ¿no? Y tratar de transformarla. Así que hermoso escucharlos, compañeras y compañeros. Ojalá que quienes están hoy escuchándolos por primera vez se hayan sentido tan motivados como me hicieron sentir a mí. Emi, discúlpame, un segundo nada más, que acabo de ver que me habías apuntado ahí en el chat, pero que yo no lo podía ver porque estaba compartiendo la presentación. Dato importante para que tengamos en cuenta: el quinto Congreso de Perú, en teoría, debía llevarse a cabo en este 2021, pero por razones de la pandemia va a ser el año que viene. Y va a ser, ya sabemos que va a ser en el mes de octubre del 2022. Todavía no está la fecha, pero sabemos que es en octubre. De manera que podemos con bastante tiempo empezar a organizar nuestras agendas, porque sería buenísimo que de Argentina podamos ir una delegación bien nutrida. Eso nada más. Bueno, y entonces como ya estamos ahí, ya están todos divididos cada uno en las salas que por regiones estuvimos armando, es como el momento para encontrarse, para intercambiar, porque hasta ahora venimos hablando algunos y no todos, y está bueno que haya un espacio para eso, y ese sería el espacio de subgrupos y el plenario posteriormente. Así que ya están, digo, como mencionamos al principio, ya están todos divididos. O sea, vamos a tener 30 minutos para compartir, para contarnos, para saludarnos, para todo lo que consideren en ese grupo, y como es, y después volvemos a la sala. Así que me faltan solamente 2 o 3 personas, pero no importa, ya vamos a dar que cada región esté en esa sala, y a los que nos queda que no nos contestaron, les vamos a ir preguntando. Así que, bueno, nos vemos en un ratito, ¿sí? Cooperativa La Comunitaria. Todos esos estuvimos en la regional de Buenos Aires, tanto en lo que es Cava como Buenos Aires con urbano e interior, y un poco lo que se planteó fue poquito, porque entre que nos presentamos todos se nos hizo la hora, pero se planteó crecer en organización a nivel geográfico y temático, abriendo contactos con más experiencias. Después se contó la experiencia de la Asamblea Anual de la Federación de Músicos Independientes y del INAMU, como un modelo posible también de colegiado y federado que tienen los músicos, que se podría replicar en lo que es cultura comunitaria, así quedó como medio ahí, pero se contó como experiencia. Y después se habló también de la pandemia, ¿no? De cuánto nos ha atravesado, de cómo se surge después de eso, y qué heridas quedan, digamos, de más allá de que arranque todo, no hacer como que no pasó nada. Y bueno, y cómo se construye esa visión política de la comunidad, teniendo en cuenta en esto que nos ha pasado y nos pasa, como para que si no sanamos esas
cicatrices o no las pensamos, pueda después surgir como una enfermedad, decía Ricardo. Y bueno, y lo último que dijimos es esto que la pandemia nos dejó ver que no solamente se necesitaba alimentar el cuerpo, sino que también era fundamental alimentar el espíritu, y que en eso la cultura comunitaria es central. Más o menos eso, porque Roxana Miraglino nos cortó y no hubo posibilidad de hablar mucho más. Yo No iba sé, compañeros, anunciando con cartelitos, 5 Está bien, minutos, 1 minuto. está bien, fui clara, no sé si falta algo de Buenos Aires. Bien. ¿Quién sigue? ¿Les parece Noa y Nea que estaban juntos compartiendo? Bueno, buenas noches. Diego de Corrientes, Grupo de Teatro Comunitario de la Utopía. Bueno, nosotros estuvimos primero haciendo un poco un diagnóstico de cómo estábamos desde nuestra mirada en cada provincia, y nosotros lo que proponemos como ejes es trabajar como eje red o redes de redes, porque si bien muchos estamos trabajando en nuestras provincias con algunas organizaciones, es como que todavía están trabajan muy cada uno en su lado, y si bien vamos casi para el mismo lado, no siempre estamos trabajando en red. Entonces era desde este movimiento poder periódicamente organizar encuentros, ya sean presenciales, ahora ya que podemos estar en los presenciales o en los virtuales, para fortalecer. Yo decía, daba como un ejemplo de que al compartir un poco el flyer de este evento, hubo un programa que se llama Cultura y Ciudadanía Activa, que se acercaron a, che, está bueno esto, como vinieron tímidamente, y bueno, estamos trabajando con una metodología que les comentaba que la aprendimos ahí en Flaxo, con la Universidad de Flaxo, que es la gestión asociada, y a partir de ahí empezar a generar un poco más de red, pero es potenciar las redes locales, o sea, generar más tejido, ¿no?, desde estas organizaciones, y también, a su vez, poder potenciar este norte, ¿no?, que decíamos eso, digamos, como algunas características que es lo que consideramos que tendríamos que trabajar mucho más, o sea, profundizar la red de redes. Eso sería. No sé si los compañeros sí, Moisés. Sí. Sí, sumo un poquito. A ver, apago la cámara un poquito porque estoy medio lento en internet. No, habíamos comentado. Ahí se te Hola, escucha. hola. Ahí. No, ahí. Habíamos comentado un poco también la realidad conservadora que tenemos casi en todas las provincias, digamos, el contexto en el que estamos con nuestras prácticas comunitarias, tanto en Salta, en Corrientes, Misiones, en Jujuy, digamos, en Chaco también. Hay situaciones que, bueno, nos han ido construyendo desde un lugar también muy distinto y despegado de los gobiernos de turno, y con poco apoyo, ¿no? Por lo menos acá en Jujuy, la verdad que todo el mundo conocerá quién es nuestro gobernador, y las políticas públicas que hay hacia el sector son inexistentes, entonces más o menos esa es la movida que estamos teniendo. Sí nos vimos la gran mayoría de nosotros articulados a través del programa Puntos de Cultura, digamos, varios de nosotros nos conocemos ahí y algunos casos son recientes. Sí también era como muy dispar el grupo en cuanto a la participación dentro del espacio de cultura vida comunitaria, y algunos que venimos participando antes, hay compañeros y compañeras que recién se están sumando, así que está buenísimo encontrar en esa disparidad, digamos, la posibilidad de trabajar en conjunto. Nosotros, bueno, puntualmente yo había tirado también la idea de poder trabajar el tema de comunicación dentro del encuentro, que si bien es un eje y se viene trabajando en los espacios de la palabra, digamos, en los congresos de cultura viva comunitaria, bueno, también pensarlo en la asamblea que vayamos a tener. Eso, no sé si me estoy olvidando algo más que hayamos charlado en Romina, Javi, Cele. Éramos 5 en nuestro grupo.
Me parece que está bien que resumiste un poco lo que fue nuestro encuentro en la sala y creo que como a todos se nos fue bastante el tiempo en presentarnos y conocernos y bueno, llegamos a sacar en limpio eso que comentaron Diego y Moisés. Buenísimo. ¿Quién sigue? Julio, Patagonia. Hola, Pau, ¿querés contar un poquito vos? Porque si no dicen que hablo de más. Bueno, bueno, ahí estuvimos charlando un poquito con Silvia y con otra compañera más. En mi caso, yo soy en Neuquén, de Cutralcó, y estoy por un grupo, un colectivo artístico-cultural que es la Murga Piedra Libre, que hace 21 años que funciona en la ciudad. Y por ahí lo que yo le contaba, y lo que llegábamos a hablar entre, que eran coincidencias, esto de cómo nos sustentábamos. Entonces, en esto que recién compartía el compañero, acá en Neuquén Capital, en la provincia de Neuquén no tenemos políticas públicas que estén destinadas a las murgas, sobre todo, que por ahí hay alguna diferencia con el teatro. Entonces, toda la parte organizativa, que ya está muy avanzado en algunas cuestiones que tiene que ver con el teatro, en el caso de las murgas en la provincia de Neuquén no está tan avanzado. Entonces, bueno, lo que compartíamos era esto, ¿no? De que poder encontrarse en estos espacios hace que nos contagiemos un poco y podamos empezar a impulsar en estos lugares cosas que son necesarias y que nos pertenecen. Así que bueno, estuvimos trabajando en eso, charlando, intercambiando en qué estado estaba cada una de las agrupaciones que estábamos ahí en la reunión. Así que bueno, eso fue básicamente de cómo se reinventaron en Mendoza y qué cosas empezaron a impulsar en pandemia. No sé, Silvia, vos si querés agregar algo más. Bueno, sí, que a pesar de que éramos muy poquitas, fue interesante porque también nos permitió mapear el estado de situación. Me sorprendió, ¿no? Esta cantidad de años transcurridos en una murga. Y ahora, bueno, también ella desarrolla un trabajo desde el juego, desde actividades recreativas y lúdicas, y que estabas trabajando con adultos mayores con el tema del tambor y del redoblante, o sea, como los chinchín tirapié de Chile. ¿Me corregís bien el instrumento, Pau? Sí, es un grupo de adultas mayores, un círculo de mujeres víctimas de violencia, que armamos un grupo de bombo con platillo en realidad. Bombo con platillo. A partir de los 65 años hasta los 80, así que bueno, hace percusión y al mismo es un círculo de mujeres que vamos reconstruyendo un poco las vivencias. Sí, bueno, y bueno, lo que nos une de alguna manera, no sé si se le puede llamar al espanto, se puede llegar a decir, es el abandono. El abandono de las políticas públicas de cada uno, o sea, de las dos provincias. Bueno, ahí estábamos comentando que no ocurrió lo mismo en la provincia de San Juan, donde fue un poco más apapachadora, digamos, más contenedora, y eso también te deja como ese sabor amargo de la falta de interés en torno a esta emergencia que fue la cultural. Y la resignificación que nos dimos los distintos grupos no siempre pasó en otros. Primero por la imposibilidad, o sea, tal vez en los teatros comunitarios, como es el caso particular nuestro, de la cual nosotros formamos parte, no sé, irnos por el lado de la virtualidad de alguna manera podíamos llegar a pensar, pero cómo se trabaja lo musical en un territorio donde no hay conectividad, donde bueno, lo que se ha visto visibilizado esto de esta ley que se crea como un derecho a las telecomunicaciones, como un derecho público, un derecho al acceso, y bueno, se vio reflejado que justamente la falta de conectividad hizo de que no pudiéramos continuar con nuestros proyectos. También la pregunta es si todos los proyectos culturales podían reconfigurarse de alguna manera en la virtualidad, que son otra producción distinta. Entonces, en el caso puntual de Neuquén no sucedió. Y sumando un poquito también a este análisis que nos hemos estado dando, porque hemos poquito y aprovechamos, esto de
y comentábamos al final, lo que para nosotros dentro del movimiento de cultura viva comunitaria fue algo que nos ayudó, fue que en el distanciamiento del vecino de acá, de al lado tuyo, sí, en contraprestación o contraposición, pudimos acercarnos con un vecino de México, con un vecino de Brasil, con un vecino de Latinoamérica, y aprender, y construirnos, y sostenernos. Y eso es algo positivo que nos dejó. Y bueno, lo último para finalizar el encuentrito que tuvimos nosotras fue el nacimiento de la Madre de la Perdiz, esta organización que nació dentro del movimiento de cultura viva comunitaria, que aborda digamos, esta mirada de la violencia de género en torno también a organizaciones comunitarias, a redes, y nos hace reflexionar en nuestro interior cómo nosotros de alguna manera tenemos que aprender a mirarnos, a cuidarnos y a entender qué entendemos en torno a este tema y cómo debemos avanzar. Así que bueno, fue justo como muy interesante el poder tocar algunos temas siendo tan poquitas, y eso nos permitió presentarnos y avanzar. Y lo último es que viajamos las dos, o sea, tanto en Neuquén como en Mendoza vamos a poder encontrarnos presencialmente en Devoto. Buenísimo, ahí nos vamos a dar el abrazo. Lleva el bombo con platillo, compañera de Neuquén, quedaría Entre Ríos, zona centro, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Bueno, ahora sí. Bueno, una grata sorpresa para nosotros, al menos los entrerrianos, nos hemos encontrado con Quique, que es de un colectivo de educación popular, Simón Rodríguez, de la ciudad de Concordia, y que está en la reunión porque en las redes de la municipalidad, tengo en cuenta que es así, estuvo la invitación puesta, y él se suma, digamos, a partir de eso, más allá de que también está vinculado a la EPA, que es una escuela popular de Concordia. Además de Quique, de Concordia, estuvo la compañera Adriana de Fassi, de Colón, de la radio Zapucay, y de la agrupación, que ella va a decir cómo se llama, y Cristina y yo por la Biblioteca Popular Caminante. Cristina, que está haciendo el repulgue de las empanadas, como les dije, para que vean que no mentimos. Y bueno, lo interesante es que nos presentamos, nos conocimos algo, y que estamos yendo a Devoto, todavía no sabemos cómo, al igual que esta reunión, digamos, donde aparecen una cantidad de compañeros nuevos de todo el país. También en la provincia tenemos una sorpresa así muy grata al ver que hay 38 inscriptos hasta ahora para ir. Todavía no sabemos cómo vamos a ir, pero bueno, que nos vamos a ver allá. Y quiero decir, así, muy contento, que tanto la asamblea como el festival en Devoto para nosotros significan un antes y un después. Creo que después de esta asamblea, quizás la primera reunión grande la hagamos ahí mismo en Devoto, y partamos a hacer algo mucho más interesante a partir de esto, que nos está permitiendo encontrarnos desde distintos lugares de la provincia. También estuvo, porque era zona centro más que litoral, el compañero Nico González, que anda por ahí también, y cualquier otro compañero que entienda que falta algo decir, avanti. Que dos de este litoral somos también de la Madre de la Perdiz, y que estamos contentas de que esto esté sucediendo, de la preasamblea, y que podamos ir encontrándonos desde el buen vivir bueno, desde lugares bien, como dijo Ricardo Talento al principio, que no me acuerdo, ahora no me sale la palabra. Corriente afectiva, corriente afectiva. La corriente afectiva, y desde
No me sale monopolio, ¿cómo se llama? Que estoy con mucho hambre. Bueno, el poder, digamos, que el poder nos sigue queriendo marcar la agenda y que desde el buen vivir podamos traernos desde mejores modos. No sé, Adri, Nico, Equique, ¿algo más? A mí me parece que también el Lole rescató algo que está bueno, es preocuparnos por todas aquellas organizaciones que necesitamos fijarnos cómo están. Es algo que dijo el Lole y que yo rescato de lo que hablamos, que está bueno. Y también vamos a seguir en este trabajo de lo ambiental y demás, y de colonizador, un poquito del patriarcado. Yo para agregar, bueno, algo último también, no tuvimos mucho tiempo de conversar, pero sí, yo no estuve muy activo en este último tiempo, pero siempre estoy a disposición de ayudar y hoy de participar, y nada, llamó la atención que no había más gente de Córdoba. Ahí hubo un mensaje de una cumpa, y bueno, ahí hay un par de cuestiones para ver, me parece, pero bueno, eso me parece que es otra cosa para, para resaltar del encuentro. Bueno, una cosa maravillosa es que estamos en este momento encontrándonos los que estamos, y por algo estamos los que estamos. Y lo otro es que Estela Giaquinto, antes de que termine la reunión, quería recuperar una cosita de la historia del movimiento que no se contó, pero que nos parece muy importante, y lo contó ahí en el grupo de Buenos Aires. Stella. Bueno, igual puede compartirlo cualquiera de ustedes, pero yo lo que mencionaba es que cuando los compañeros hicieron un raconto, hurgaron en la memoria, faltó algo que fue muy importante. Antes de esa construcción del movimiento latinoamericano... Estela, ¿te haces ruido algo como una alarma o no sé qué? Justo la cocina, por eso cuéntenlo uno de ustedes y yo y lo apago. No, por favor. Estela se refiere al momento de Pueblo Hace Cultura. Ricardo, comentalo vos. No, pero no tengo tanto elemento. No, estaba puesto, digamos, en la cronología, pero bueno, no se ahondó en contar un poco qué fue eso, que fue un espacio de organización que, digamos, fue en su momento muy importante, y a través de ese espacio fue que se redactó ¿qué pasó? Decía que en ese espacio se redactó el primer proyecto de ley de cultura viva comunitaria, que fue presentado en el Congreso de la Nación. Ahora se me está escapando el año, porque estoy grande y los tiempos se me corren mucho. Por eso estaba escrito el año. No me lo acuerdo. 10 años, hace más de 10 años, porque fue el 2012 habrá sido. Claro, fue el puntapié del programa Puntos de Cultura. Esa movida que hicieron todas las organizaciones. Sí, 2011, 2012 debe haber sido. A partir de eso sí, porque después se toma lo que era Puntos de Cultura en Brasil y se procura que haya un programa de Puntos de Cultura en Argentina, que, claro, fue anterior, porque Puntos de Cultura en Argentina se crea en 2011, así que tiene que haber sido en el 2010 más o menos, 2009-2010. Ahí vamos hilvanando, ¿no? Más o menos los años. Pero fue una articulación de organizaciones de distinto tipo, que ahí estaba la Red de Arte y Transformación Social y los diferentes grupos
Murgas, la red de Murgas, Farco, que es la red de comunicaciones, y distintas redes, y que se juntaron bajo el lema "El pueblo hace cultura". Y ahí se hicieron movidas, distintos festivales, encuentros, y una marcha al Congreso para entregar la ley. Y Claro, la redacción de la ley el se hizo proyecto en de ley, Catalinas. sí. Exacto, el proyecto de ley, sí. Sergio Un quería poco decir esto algo que también. decía Ricardo, y cierro, cuando él comentaba, un poco esto de estos lazos de afectividad que se van creando con el correr del tiempo, van haciendo que estas construcciones vayan siendo cada vez más, más potentes, ¿no? Que vayan teniendo cada vez más anclaje. Bueno, dale, Sergio. No, yo recuerdo en 2005 que fuimos al Congreso, a mí me había convocado Eduardo Balam, y yo ya estoy con la idea de que fue en esa época que se presentó, o a lo mejor fue una manifestación de decir, necesitamos un proyecto para la cultura viva o para la cultura comunitaria, pero es una... Y quería rescatar también algo que surgió, se me ocurrió cuando estaba hablando Ricardo, ni bien entré, y que después se habló de ese raconto, de recorrer el hilo histórico, que no son efemérides, sino que son procesos. La historia es un proceso, y ese proceso, después de esto que nos pasó en estos 2 años, que puso de relieve un montón de injusticias en un país rico, con la mitad de la gente pobre y 9 millones de hambrientos, que dentro de ese proceso la cultura sí o sí tiene que cumplir un rol, y pienso cómo vamos a nosotros, como cultura comunitaria, a aportar a un nuevo proceso, porque tenemos mucho para aportar a esa transformación, ¿no? Lo que nos pasó no es solamente duelos, sino que tenemos que aprender algo y aportar un proceso de cambio, ¿no? El arte para la transformación es eso, rescatando, como dicen los mapuches, nosotros no somos nosotros, somos el camino que hicieron también nuestros mayores, y aspiramos a que nuestros hijos pongan sus pies en esas huellas que vamos dejando. O sea, ver todo como un proceso que continúa, y ahora nos toca a nosotros, en este tiempo, y a nosotras en este tiempo, hacer que el proceso continúe. ¿Hacia dónde continúa ese proceso? Quería decir eso humildemente. Gracias. Muy bien. Hacia Devoto Córdoba 2021, que va a ser nuestro próximo encuentro presencial, siendo las 10:01, que me marca el reloj. Creo que ha sido un encuentro maravilloso, hermoso y necesario, pero todo lo que comienza tiene un fin. Démosle un cierre bonito y encontrémonos con toda esta energía. Han surgido cosas maravillosas, preguntas que están muy buenas, y que esa va a ser el puntapié, estas preguntas que han ido surgiendo de las distintas regiones, el tema de las políticas públicas, el tema de cómo sanamos la pandemia, el tema de qué rol vamos a cumplir en esta nueva etapa. Todas esas cosas que han surgido hoy, las vamos a retomar en Devoto Córdoba. ¿Sí? No. Buenísimo. Bueno. Nos vemos en Devoto. Que alguien Nos saque vemos. una Vamos a foto sacar una grupal. foto. Saquémonos una foto. Una foto. ¿Quién saca una foto? Vamos a sacar una foto. A ver, ¿quién saca? Ábranse, yo Preparamos caras saco. así. Yo saco, pero ábranse las cámaras Así, un mirá, segundo. así, una cosa así. Un segundo, ábranse las cámaras. Yo estoy sacando, pero abran la cámara, ahí está. Camila,
A ver, Camila de Chakras, nos Camila de falta. Chakras. No abre cámara. Vamos, Juan, bueno, te toco, ahí viene, Juan. ahí va. Hola, yo ando en la calle, perdón. Ahí va, ok. Ya. Listo. Ahí saqué varias, después te mando, Rosana. Bueno, placer. Bueno, nos vemos, nos compañeros, vemos. un placer. Compañeros. Buenas noches. Devoto. Marichihue. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Adiós, chau. Ahí salgo. Bueno, ahí te las mando por WhatsApp, Ro. Espera.